a todas las personas conectadas. Empezamos en 4 minutos. Hola, buenas tardes a todos los que están conectados en Facebook Live. Estamos de nuevo con el doctor Aaron Bornovitsky, presidente de Bada Jinuj. Aaron, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien. Perfecto. Comenzamos entonces. Pues antes que nada, hola a todos. Buenas noches. Me da gusto estar aquí nuevamente. Han sido días muy intensos en pláticas, webinars y demás.
Y bueno, pues antes que nada, muchas gracias Alberto, muchas gracias a Anita Feinsold, a toda la Keilah Ashkenazi realmente por esta invitación. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes el que hayan decidido compartir conmigo esta hora en lugar de estar haciendo otra cosa, porque claro que cada uno de ustedes podría estar haciendo muchas cosas sin duda alguna en este momento. Por lo tanto, espero que al final de esta hora de reflexiones y aprendizajes se digan a ustedes mismos y a sus familiares y amigos: qué bueno que realmente pude asistir a este curso, a este webinar, a esta hora de liderazgo con Aarón. Muy bien, pues antes que nada, les comparto esta lámina sobre quién soy para que nos conozcamos un poco y podamos estar seguros que pasaremos esta hora entre personas apasionadas en el tema de liderazgo. En lo personal, decidí hacer mi doctorado en liderazgo educativo y organizacional porque me apasiona estar con personas y trabajar juntos formando equipos de trabajo encaminados y focalizados en lograr objetivos que al final del camino nos transforman a todos y nos hacen avanzar en el camino de la felicidad. Y verán que esta introducción la doy porque justamente va relacionado al inicio del liderazgo. Asimismo, bueno, pues les comparto que me fascina trabajar en organizaciones y sobre todo en grupos educativos como las escuelas, con otros líderes educativos entusiasmados por trabajar con niños y jóvenes que acompañan la transformación de cada uno de ellos. Les quiero adelantar que esta sesión no es una sesión sobre coaching, sobre motivación, es más bien un curso introductorio que pudiera tener varias sesiones posteriores que espero les ayude a tener a ustedes y a cada uno de los que están hoy con nosotros una visión inicial de cómo ser o convertirse en mejores líderes en sus familias, en su trabajo, en la escuela, sus grupos comunitarios y cualquier grupo en el que estén involucrados. Vamos a ver en una parte de este webinar lo que corresponde a liderar en tiempos de crisis. Pero bueno, por ahora vamos a ver cómo nos vinculamos y nos empezamos a relacionar entre cada uno de los que estamos en esta conferencia, y para ello les voy a pedir que empecemos por reflexionar sobre un tema de sus vivencias personales. Vamos a empezar realmente pensando en, cuando escucho la palabra líder, ¿en quién pienso? Piensen en alguna persona cuando escuchan la palabra líder. Y si quieres, anótala en el chat, en una hoja, en donde gustes, el nombre de una persona o el rol, si no sabes el nombre, el rol de esta persona que estás pensando. Vamos a darle unos 20 segundos. En este pensamiento que es importante que vayan teniendo, tal vez algunos pensaron en su mamá o en alguna mamá, tal vez algunos pensaron en su papá o en algún padre de familia, tal vez otros en algún abuelo, en algún momento en particular por el cual ustedes dijeron: mi abuelo para mí es el líder en el cual pensé. ¿Y por qué? ¿Por qué pensaron en esa persona? Tal vez otros pensaron en algún momento con alguna abuela, alguna abuelita, o ¿por qué no? Tal vez algunos de ustedes inclusive pensaron o están pensando en algún hermano mayor, en algún amigo mayor, en algún Madrid, en alguien que realmente digan: él para mí es un líder cuando oigo la palabra liderazgo. O tal vez algunos pensaron o están pensando en algún maestro o maestra o alguna guía o algún director de alguna escuela o algún otro líder educativo. Y tal vez en esa persona están pensando en algún momento como cuando vieron que le enseñaban a leer o escribir a su hijo o a ustedes mismos, o recuerdan un momento en el cual algún maestro también les dio una palmadita en la espalda y siempre les dio todo el aliento para poder conseguir algún triunfo y juntar esos momentos de felicidad. O bien, ¿por qué no? Tal vez escucharon alguna plática de algún líder espiritual en la cual dijeron: él para mí es un líder. Tal vez otros están pensando en alguna otra guía o maestra de algún ejercicio en particular, de alguna práctica, de algún trabajo, ya sea cuando descubrieron algo y dijeron: esa persona para mí es un gran líder. O ¿por qué no? Puede ser que algunos de ustedes pensaron en ese entrenador o ese coach de fútbol, algún maestro de teatro, algún director de teatro, algún coreógrafo de bailes. ¿Sí? Cada uno es muy importante que reflexione en esa persona y tenga muy en claro a esa persona que cuando escuchan la palabra líder, ustedes dicen: en esta persona pienso.
Muy bien. Ya que tienen a esa persona en mente, ahora vamos a pasar a desmenuzar y a entender cuando hablamos de liderazgo, a qué nos referimos. Y entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Piensa ahora con qué estilo de aprendizaje, cuando vas a la escuela, cuando vas a algún curso, cuando estás en alguna reunión y tienes que absorber alguna información, reflexiona, te voy a pasar 4 diferentes números con diferentes características y piensa y puedes anotar de igual manera en el chat o en alguna hoja con cuáles de estos números te identificas. Vamos a pensar ahorita en lo que le vamos a denominar liderazgo estilo 1. No vamos a llamarle de ninguna manera. Bien, este estilo de liderazgo 1, ¿qué quiere decir? Si tú eres una persona que realmente necesitas involucrarte personalmente con todo tu equipo de trabajo, con tu maestro, con tu coach, eres una persona que aprendes escuchando y compartiendo ideas, eres una persona que realmente aprendes trabajando con los demás, la interacción entre personas es muy importante para ti. Y aquí les puse algunas series de características de estas personas que aprenden a través de lo que podríamos denominar este estilo de aprendizaje 1. Hasta abajo aquí podrán ver que son personas de muchas ideas. Si tú crees que eres una persona de tu fortaleza, es la innovación, la imaginación y que tus metas realmente van siempre relacionados a un involucramiento con temas personales, donde fomenta siempre esta unidad. Quiere decir que tu pregunta favorita siempre es estar preguntando ¿por qué o por qué no? Entonces, como dice ahí el dibujo o como representa el dibujo, este estilo 1 son aquellas personas que aprenden junto con las personas. Por ejemplo, si en un salón de clase, cuando voy a empezar una materia, el maestro no se presenta, no lo siento muy bien, algo me faltó. Entonces, estas personas 1 son aquellas con las cuales nos identificamos que aprendemos a través de trabajar con otras personas y a través del vínculo y las relaciones. Bien, si tú eres de esas personas, anota por ahí que te identificas de manera muy importante con el estilo 1. Vamos a ver qué sería este estilo de liderazgo número 2. Ojo, no están en orden, es simplemente entender y vamos a ver lo que este sistema llamado Format 4MAT nos dice más adelante. Pero ahorita continuemos con que tú identifiques con cuál de estos 4 estilos de aprendizaje y de liderazgo te identificas. Muy bien, vamos a pasar al 2. Si tú eres una persona que busca los hechos, cosas concretas, cuando lees una revista, un artículo, siempre quieres saber dónde está la fuente, exactamente los números muy concretos, necesitas realmente para estar de acuerdo con algo que el experto lo diga y que haya una referencia para este especialista o este experto. Si eres una persona que realmente necesitas ver las cosas concretas en realidad, si realmente pensamos en la forma en la que se enseña hoy en las escuelas, normalmente nos enseñan los contenidos, ¿no? Si eres una persona que le gusta sentarse en un salón de clases y escuchar la información, eres de este estilo. Tu fortaleza no es la parte imaginativa. Tu fortaleza es crear conceptos y modelos. Tus metas realmente son la satisfacción personal y el reconocimiento intelectual. Si tú tuvieras que tener algún premio que te estuvieran dando, te gustaría que te dijeran, ay, tú fuiste el primero en leer esta noticia. Te interesa mucho que tú fuiste el primero en haberte enterado de algo y comunicarlo. Si eres este tipo de persona que aprendes con hechos concretos, con una agenda bien estructurada, sabiendo que el especialista lo dijo, conoces la fuente, te vas realmente a los temas muy concretos y no aquellos que son más imaginativos, es que tu estilo de aprendizaje es un estilo 2. Bien, vamos a pasar al siguiente. El estilo 3 nos dice que tal vez tú eres una persona que no busca la realidad de las cosas, no busca el relacionamiento en primera instancia, y ojo, aclaro, no tienes que ser uno y el otro no. Y hay una prueba psicométrica para ello que pudiéramos emplear, pero no es el foro para hacerlo. Aquí únicamente estamos viendo temas generales
que te van a ayudar a identificar que hay 4 estilos de aprendizaje y que el primero, como vimos, es un tema que aprende a través de las personas, el segundo a través de los hechos concretos y la información, y este tercero es aquel que aprende a través de buscarle la utilidad a las cosas, a través de hacer, a través realmente de ver cómo funcionan las cosas. Vamos a poner un ejemplo. Si yo voy a comprar un nuevo teléfono celular y soy un estilo de aprendizaje 1, normalmente lo que hago es que le voy a preguntar a mis amigos, me voy a juntar que me enseñen cómo usarlo, vamos a practicar juntos, pero no solito en mi cuarto. Si soy un estilo 2, soy una persona que va a leer el manual. Y una vez que lea el manual, lo voy a empezar a utilizar. Si me identifico con este estilo 3, quiere decir que le voy a empezar a picar a los botones y a ver qué pasa y a ver cómo suceden las cosas. Este estilo 3 busca justamente la utilidad de las cosas. Quiere decir, adapta estos consejos y los hace prácticos, los empieza a utilizar. Perciben la información de forma abstracta, realmente las procesan y las llevan realmente a la práctica. Estas personas emplean datos fundamentales de hechos para que realmente los empiecen a utilizar. Como dice hasta abajo de la lámina, la fortaleza es la aplicación práctica de las ideas. No importa quién lo dijo, no importa si es veraz, yo tengo que empezarlo a utilizar. Y estas personas alinean su visión del presente con realmente la seguridad del futuro. Y su pregunta favorita es ¿cómo? Entonces, si bien el primero era el por qué, los segundos eran el qué, estos terceros son aquellas personas que aprenden a través de constantemente preguntarse cómo funcionan las cosas. Muy bien. Vamos a pasar al cuarto. El cuarto estilo de aprendizaje son las personas que construyen su propio significado y buscan estas posibilidades ocultas. ¿Cómo podrías identificar si tú eres una persona que aprende estilo 4? Bien, normalmente son estos muchachos, jóvenes, adultos, que no pueden estar sentados en un salón de clase mucho tiempo, un adulto en una junta que no puede estar sentado, una persona que no puede estar leyendo durante mucho tiempo, porque luego ya su mente está pensando en qué pasaría si esto lo muevo, le hago. En el mismo ejemplo del celular, este estilo número 4 son aquellas personas que reciben este celular y ya están pensando, es que yo creo que lo que podría yo hacer con el celular es esto. Si yo le cambiara esto, lo que pudiera funcionar es esto. Normalmente son personas que se convierten en empresarios porque están constantemente buscando esta innovación. Son personas inquietas, son personas que realmente están buscando, como les decía, estas posibilidades ocultas y hacen que las cosas sucedan, pero realmente a través de sus ideas. No son personas que van a concretar y van a sacar los hechos. Son personas que van a estar constantemente inventando y por eso dice aquí, son aquellas que enriquecen la realidad. Muy bien. En estos 13, 14 minutos, ya cada uno de ustedes ha identificado probablemente cuál es el estilo de liderazgo o más bien el estilo de su aprendizaje que más les acomoda. El 1, con la gente, el 2, con la información y la teoría, el 3, haciendo, o el 4, inventando y creando nuevas realidades. Muy bien. ¿Qué es lo que realmente acabamos de ver en estos 4 estilos? Muy bien. Con base en el número con el que tú más te identificas, realmente el modelo lo que nos dice es lo siguiente. Cada persona aprende de forma diferente. Es muy importante entender que no todos aprendemos igual. Y no estoy hablando de la teoría del aprendizaje a manera visual, a manera auditiva, kinestésica, etcétera. No voy a abordar esa teoría en este momento. Ahora me voy a enfocar a que cada persona aprende de una manera diferente. ¿Y eso realmente qué quiere decir? Que estas diferencias de aprendizaje son muy profundas. Y cuando hablamos de aprendizaje, tenemos que entender que cada persona, para poder liderar a un equipo de trabajo, tengo primeramente que entender yo cuál es mi estilo. Entonces, si yo soy una persona estilo 1, quiere decir que yo me siento muy cómodo siempre trabajando con personas, relacionándome con personas y aprendiendo con personas. Y si yo lo que estoy trabajando es con un equipo que son estilo 2 en su mayoría y que lo que están buscando son los hechos concretos, va a haber una discrepancia y una dificultad de enseñar y de liderar. Por eso dice aquí, quien inventó este método se llama la doctora Bernice McCarthy, con quien yo tomé
varios cursos, varias sesiones en Chicago y que al final de cuentas lo que nos dice es, son diferencias muy profundas. El realmente entender que cada persona tiene una forma de liderar, de ser liderado, de enseñar, de aprender de manera distinta. Y el aprendizaje es un ciclo natural que abarca estas diferencias. ¿Qué nos quiere decir? Lo que nos quiere decir es que para poder enseñar o liderar, tengo que entender que tengo personas 1, personas 2, personas 3 y personas 4. Y el entender cómo funciona todo este ciclo es clave en el desarrollo humano, la buena enseñanza y el liderazgo exitoso de un equipo. Cuando escuchamos que alguien dice, es que yo así soy o así lo hago, y está liderando un equipo de trabajo, vamos a tener un conflicto, porque esa persona se identifica mayoritariamente con un estilo. Y el decir yo así soy, quiere decir que las personas antagónicas, si vemos aquí, si soy 1, el antagónico es el 3, si soy 4 es el 2 y viceversa, le va a costar más trabajo seguir. Bien, y entonces las diferentes formas de percibir y procesar la información, lo que nos van diciendo, lo que vemos, realmente nos dice que tenemos estos 4 estilos. Y podemos llamarle el 1 el estilo imaginativo, el 2 el analítico, el 3 el sentido común y el 4 realmente el dinámico. Y cada estilo se orienta por diferentes preguntas. El 1 todo el tiempo pregunta los porqués, el 2 pregunta los qués, el 3 los cómo y el 4 es ¿qué tal si? ¿Qué pasaría si? Y entonces los unos, normalmente cuando estamos en un equipo de trabajo, en una sesión, en un salón de clases, normalmente son aquellos que preguntan, ¿pero por qué tengo que aprender esto? Y si el maestro o el líder lo quiere imponer porque sí, vamos a perder a los unos. Estos unos no van a estar con nosotros. Estos unos tienen el derecho y por su naturaleza van a cuestionarse todo el tiempo por qué lo debo de aprender. En cambio, los dos, luego ya quieren aprender. Y entonces en un equipo de trabajo, en una sesión, en una reunión, cuando el líder empieza a hablar de algo, y si luego lo que hace es entrar al contenido, los dos lo van a seguir, pero a los unos los vamos a perder. En cambio, si esta persona cuando empieza una sesión empieza a presentarse, explicar el objetivo de la sesión, por qué estamos ahí, y luego entramos al 2, que es vamos a explicar ahora sí el detalle de lo que estamos hablando, ya abarcamos a los 2. Y luego pasamos al 3, que es cómo se explica lo aprendido y no, cómo se aplica lo aprendido. Y aquí es donde normalmente las escuelas trabajamos mucho en lo que se le llama la enseñanza pendular. ¿Qué quiere decir? Como si aquí del centro colgara un péndulo, te doy la información y practico, te doy información y practico. Pero ¿qué pasa con los unos y los cuatros? Los perdemos. Y entonces hay una desconexión y una desvinculación realmente entre el que se está liderando o el alumno y el maestro o el líder. Entonces los treses constantemente buscan cómo voy a aplicar eso. Y muchas veces no dejan que termine de explicar la información el líder cuando ya quieren aprenderlo, pero es su naturaleza. Por eso es importante entender el círculo completo. Y luego, muy interesante lo que pasa con los cuatros, porque los líderes número 4 se preguntan qué tal si adapto estas nuevas formas a lo aprendido. Entonces, muchas veces los cuatros son aquellos que en una junta o reitero un salón de clases o cualquier grupo, está escuchando, pero ya está pensando qué va a hacer con eso. No quiere decir que no nos están poniendo atención. Cuando estamos enfrente de un grupo, tenemos que entender que esos cuatros están absorbiendo esa información para empezarla a crear en su realidad y empezar a inventar. Y entonces, bueno, pues es importante entender que cada estilo muestra diferentes fortalezas durante este proceso de liderazgo y aprendizaje. Primero, los maestros y líderes deben de entender que cada persona aprende de una manera distinta. Número 2, la enseñanza y el liderazgo debe de ejercerse utilizando todos los estilos de aprendizaje. No puedo yo pretender que la persona que esté en mi equipo, en mi grupo, en mi salón, se adapte a mí. Yo soy el que tengo que entender cuál es mi estilo y por lo tanto cómo tengo que cubrir todos los estilos y entender los estilos que hay en mi equipo de trabajo. Y por último,
El verdadero aprendizaje se genera cuando se navega por todo el ciclo natural, no cuando únicamente te doy la información y practico. ¿Qué fue lo que hicimos en esta sesión? Hicimos 2 unos. Primeramente me presento, primeramente establecemos ese lazo y vínculo, primeramente sabemos con quién estamos hablando y entonces ya podemos empezar a hablar de la información. Número 2, pasamos a un tema de compartir información, pero siempre relacionado al vínculo de la persona con la que estoy trabajando. En este caso, ustedes trabajaron en su estilo de aprendizaje y trabajaron en la persona que ustedes identifican como líder. Y entonces sí pasamos a la siguiente parte de la sesión, que es seguir entendiendo conceptos de liderazgo y practicándolos, pero una vez que nos vinculamos. Muy bien. Vamos a hacer en estos 20 minutos un alto. Y en este alto vamos a pensar. 1, no solo hay un tipo o forma de liderazgo-aprendizaje. Durante muchos años he estudiado el tema de liderazgo y lo vamos a ver aquí más adelante. 2, no hay una sola definición de liderazgo. 3, ¿por qué preferí a la persona que elegí al inicio? ¿Qué tuvo que hizo clic conmigo? Y 4, ¿qué debo hacer para ser líder o un mejor líder? Muy bien. Vamos entonces a empezar a entender qué se requiere para ser un líder y entonces para ello vamos a empezar a ver una escena de una película que seguramente muchos de ustedes ya vieron, que se llama Dead Poets Society en inglés, La Sociedad de los Poetas Muertos en español, y vamos a ver realmente esa escena para poder trabajarla con relación a los estilos de liderazgo. Bien, espero que se escuche y que se vea de manera correcta. That page has been ripped out, sir. Well, borrow somebody else's book. They're all ripped out, sir. What do you mean they're all ripped out? Sir, we... Never mind. Read. Understanding Poetry by Dr. J. Evans Pritchard, Ph.D. To fully understand poetry, we must first be fluent with its meter, rhyme, and figures of speech. Then ask 2 questions. 1, how artfully has the objective of the poem been rendered? And 2, how important is that objective? Question 1 rates the poem's perfection. Question 2 rates its importance. And once these questions have been answered, determining the poem's greatness becomes a relatively simple matter. If the poem score for perfection is plotted on the horizontal of a graph... Mr. Keating, they made everybody sign it. You gotta believe me, it's true. I do believe you, Tom. Leave, Mr. Keating. But it wasn't his fault. Sit down, Mr. Anderson. One more outburst from you or anyone else, and you're out of this school. Leave, Mr. Keating. I said leave, Mr. Keating. Captain, my captain. Sit down, Mr. Anderson. You hear me? Sit down. Sit down. This is your final warning, Anderson. How dare you? Do you hear me? Oh, Captain, my captain. Mr. Overstreet, I warn you. Sit down. Sit down. Sit down. All of you. I want you seated. Sit down. Leave, Mr. Keating.
Thank you, boys. Thank you. Muy bien, espero que la hayan podido ver de manera correcta y escuchado de manera correcta. ¿Qué aprendemos de aquí? ¿Qué estilo de liderazgo vemos? El que realmente los alumnos hayan logrado en una escuela tradicional y tan rígida pararse en los pupitres y realmente brindarle y rendirle este homenaje al maestro, pues realmente lo que vemos es que vimos una enseñanza y un liderazgo con pasión, porque había una visión muy clara que el maestro estaba enseñando y que los demás siguieron. Vimos la influencia que los líderes, o en el caso de los maestros, pueden tener con sus equipos de trabajo, con sus estudiantes. Para un buen liderazgo, para un liderazgo, hay una visión y hay un grupo, un trabajo en equipo de los seguidores. Y tercero, se logra el compromiso del equipo, en este caso los alumnos, siempre y cuando se emplea el método correcto. Y aquí vemos el resultado final del logro realmente de este método correcto. Y bueno, número 4, como componente de liderazgo, es que liderar, enseñar, se trata de influir en la vida de las personas, en el caso de este ejemplo de los estudiantes, y cambiar sus comportamientos, actitudes y conocimientos para convertirse en mejor personas. Y ahí estamos hablando de una influencia, de realmente poder influir con base en esa visión, con el equipo de trabajo, teniendo claro estos objetivos. Muy bien. Vamos ahora a buscar una imagen. Es muy importante en este proceso de los 4 pasos, tener una imagen realmente de lo que es el objeto final de liderar o de la enseñanza. Entonces, visualiza el proceso de transformación más maravilloso que hayas experimentado. Es probable que algunos estén pensando en el nacimiento, cuando nació su hijo, cuando nació algún pariente cercano, hijo de algún amigo, algún nieto. Probablemente algunos están pensando cuando un niño aprendió a leer, tú probablemente, o algún alumno tuyo, cuando te graduaste de la universidad, o algún hijo o alguien se graduó de la universidad y se convirtió en adulto. Tal vez un proceso en donde, hablando de tu primer trabajo, tu primera empresa, lo recuerdas de manera muy importante, muy fuerte, o bien vamos a pensar no en algo tuyo, en algo personal. Piensa realmente cuando una oruga se convierte en mariposa, todo ese proceso que pasa y finalmente vuela, ¿no? Es un proceso de transformación de la vida maravilloso. Y vamos a ver entonces un segundo video donde realmente estos procesos de transformación los puedas visualizar de esta manera.
Muy bien. Pues entonces, como ya dice bien aquí el video, quédate con esa imagen de los 212 grados Fahrenheit donde hierve el agua, donde se hacen tantas diferencias entre el agua, el vapor y todo lo que convierte para que inclusive una locomotora se pueda mover. Fíjense cómo ese pequeño grado hace toda la diferencia. El video nos habla de pasión, nos habla de dinero, nos habla de motivación, nos habla de apoyo, nos habla de muchas cosas. 212 grados. Yo creo que ahora, como dice el video, quédate con esa imagen y piensa realmente en el tema de liderazgo, la diferencia que hace entre estar en 211 y llegar a 212. Es enorme y es muy importante que cuando hablemos de liderazgo realmente veamos ese pedacito para poder llegar a esa visión que uno se plantea. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahorita? Número uno, que liderar, en este caso enseñar inclusive, es igual que transformar. Si uno quiere realmente liderar un equipo de trabajo con una visión, con un equipo de trabajo, necesitamos transformar, necesitamos hablar de cambios y no es un tema menor. Les voy a hablar de un par de grandes líderes que tenemos hoy día en la historia. Uno de ellos es una mujer, Carly Fiorina. Carly Fiorina escribió un libro maravilloso que se llama Decisiones Difíciles, Tough Choices. Ella fue la directora general de HP cuando se fusionó con Compaq. Actualmente, si la googlean, si la buscan, van a ver que está inclusive hoy día viendo si compite para temas públicos en Estados Unidos, para la presidencia inclusive. Y ella lo que nos dice es, como una mujer, gran mujer líder, dice, liderar es una elección. O sea, no cualquiera puede liderar. Si tú no quieres liderar, ¿tienes que nacer siendo líder? Claro que no. El tema está en que tú eliges si quieres ser líder. Número 2 nos dice, liderazgo es cambiar el estado de las personas o las cosas, pero para mejor. Tercero, los líderes ayudan a su organización, a su grupo, a ver nuevas maneras de hacer las cosas por el lugar que ocupan en la jerarquía organizacional. Cuando a ti te nombran estar a cargo de algo, tú eres el líder de algo, tienes que buscar esa transformación con esa visión clara a donde tienes que llegar. Y por último nos dice, el liderazgo se refiere a resolver problemas que nunca antes se habían resuelto. Otro de los grandes líderes, me tocó conocer tanto a Carly Fiorina en un seminario como al director de orquesta Roger Nirenberg, escribió un libro que se llama Maestro. Es un libro extraordinario donde él, como director de orquesta, lo que realmente hizo en su curso de liderazgo fue colocar diferentes instrumentos donde estábamos nosotros sentados en la sesión. Y realmente nos explicaba por qué una orquesta suena perfectamente bien. Y nos decía cuáles son las fallas que normalmente tenemos en las organizaciones, en los grupos, en los colegios. Las principales fallas es que los violines le quieren decir a los tambores cómo tocar y cómo sonar mejor. Y el trombón le dice entonces a la guitarra cómo sonar mejor. Y entonces dice, como líderes nos especializamos en hablar con una voz compartida como una orquesta. Si se fijan, el director de una orquesta está de espaldas al público y no tiene ningún instrumento y tiene simplemente una varita. Y con eso es responsable que la orquesta se oiga como se oye. Y ese es básicamente todo el truco y el chiste del líder. El que realmente logre que todos trabajemos para que sonemos como una sola orquesta. Grandes líderes deben ser capaces para hacer ambas cosas. Saber tocar y saber escuchar. Y dice también, el líder tiene la capacidad de extender su círculo de conciencia. No nada más estar en su visión y su objetivo, sino entender el liderazgo de las personas, cómo son las personas, para realmente escuchar todo lo que está ocurriendo y poder hacer que se oiga de manera magnífica. Y por eso cierro con esta frase del libro El Maestro, que dice, los grandes jugadores nunca piensan solo en mi parte. El resultado, que lo han escuchado seguramente en muchas pláticas de liderazgo, es de todo el equipo. Pero aquí la parte esencial es entender que se requiere esta visión, este equipo de trabajo, tener unas metas para realmente lograr ese resultado y pensar en el bienestar de todos. Muy bien. Vamos a ver realmente qué es lo que pasa en momentos como estos, donde estamos encerrados en casa, donde tenemos una dificultad.
Como líderes tenemos que entender que para pasar de una realidad del equipo con el cual yo soy líder, yo soy responsable de ese equipo, ya sea en la escuela, en una empresa, y tengo una visión. Quiero llegar de aquí a aquí. Y para ello tengo que entender que no va a ser un proceso en línea recta, ni un proceso que me lleve directo. Voy a tener que pasar por un bache, por un valle que se le llama justamente el valle de la desesperación. Y vean la cara, vean la cara que se ve ahí, ¿no? Realmente en ocasiones así nos sentimos como líderes y como partes del equipo, donde entramos a ese valle de la desesperación. Lo que es una buena noticia es entender que si nosotros lideramos de manera correcta, tenemos que entender que va a haber un proceso para llegar de esa realidad a esa visión del líder. Y lo primero es entender que va a haber una negación. ¿Qué pasó con el tema de la contingencia? Lo primero que dijimos, no, seguramente esto no va a ocurrir. No, a nosotros no. Lo escuchamos muy lejos ahí del otro lado del charco y dijimos, no, esto no viene para acá. Siempre, normalmente, viene esta negación. Y cuando viene esta negación, el equipo empieza a generar una resistencia. Y entonces, no nada más dije que no, voy avanzando y digo, no, yo no le entro, no, ya no nada más digo, ok, puede ser que pase, pero yo no voy para allá y empiezo a resistir. Y después de que me resisto, inclusive empiezo a pensar, no, seguramente va a fracasar, hasta me duele la cabeza, no puedo dormir bien, hasta que inclusive llegan a ver estos problemas físicos. Me enfermo, ya no voy a trabajar, ya no voy a la escuela, porque no estoy de alguna manera siguiendo este proceso y ahí estoy en este valle de la desesperación. La buena noticia para todos ustedes que son líderes o quieren liderar o ser mejores líderes es que eso, si nosotros nos mantenemos firmes y trabajando de manera adecuada y entendiendo los estilos de liderazgo, va a pasar y va a llegar al punto de la aceptación. Pero para que esto pase, tenemos que entender en dónde estamos parados. Y a mí me encanta esta lámina porque de alguna manera nos permite como líderes entender en dónde nos atoramos. Muy bien, vamos a ver. Para realmente generar un cambio real, pasamos normalmente con 6 elementos que tenemos que entender. Debe de haber una visión muy clara, debe de comunicarse esa visión de manera correcta, adecuada y constantemente, debe de haber esa capacidad en el equipo y el entendimiento de lo que vamos a hacer, debemos de tener las herramientas. El líder debe de asegurarse que estén las herramientas adecuadas para poder generar este cambio. Por ejemplo, ahora en el cambio que estamos viviendo, realmente entendemos claramente hacia dónde vamos y qué estamos haciendo. Fue comunicado de manera clara. Tengo las capacidades y el entendimiento para hacerlo y las herramientas para ejecutarlo. Siguiente, el incentivo, la recompensa, que no tiene que ser necesariamente económica, es clara y hay un incentivo y una recompensa al resultado y al final de cuentas hay un plan de acción. Si tenemos esas 6, podemos decir que tenemos un cambio real. Pero ¿qué es lo interesante de esta lámina? Que en ocasiones el líder dice, es que mi equipo está confundido o el equipo está confundido. Y la pregunta del líder es, ¿por qué el equipo está confundido? Y normalmente está confundido porque la visión no es clara. Es probable que como líderes ustedes hayan comunicado, hayan asegurado que tiene la capacidad de su equipo, las herramientas, los incentivos, el plan muy claro, un cronograma, pero la visión no está bien comunicada, no es clara, no se comparte, se cambia constantemente. Y eso genera en un equipo de trabajo confusión. Pero ¿qué pasa cuando hay rechazo? Cuando hay rechazo normalmente se hay una visión clara, pero no se comunicó de manera correcta. Y como yo no recibí el mensaje, recordemos que la comunicación es causa de guerras, de divorcios, de muchísimos problemas. Y en este caso genera un rechazo, porque no se comunicó de forma concreta y correcta. Y es probable que la visión se aclara, hay el entendimiento, las herramientas, las capacidades, pero no hay una comunicación correcta. Y en ocasiones el equipo dice, es que tenemos miedo, o el líder detecta miedo en su equipo. Normalmente lo que está faltando es que el equipo no tiene esas competencias, esas capacidades y ese entendimiento de lo que tiene que hacer. El equipo se siente inseguro de hacia dónde va y por eso es que hay miedo en lo que se está haciendo. Pero ¿qué pasa cuando hay una frustración en el equipo? Cuando hay frustración,
Quedó clara la visión, se comunicó, yo soy la persona adecuada, pero no tengo las herramientas para hacerlo. Y eso me frustra. Soy la persona adecuada, sé lo que tengo que hacer, estoy contigo, pero no tengo el cómo, no tengo las herramientas, y eso genera frustración. Ahora, ¿qué pasa cuando sí generamos el cambio, pero es muy lento? Lo que nos falta son los incentivos. No tengo por qué llegar en el tiempo determinado que tú me dijiste. Por lo más que lo acordamos, no tengo para qué lograrlo en esos momentos. Y entonces, cuando no hay el incentivo adecuado o no hay ni siquiera el incentivo, los cambios son muy lentos. Y por último, generamos caos. Cuando nosotros identificamos caos, cuando estamos liderando, normalmente es porque no hay un correcto o claro plan de acción. Todo lo demás lo tenemos, pero el plan de acción no es claro. Y eso lo que ocasiona es un caos en el liderazgo. Entonces, la pregunta que pongo aquí hasta arriba es, ¿liderar es una tarea difícil? Pues claro que es difícil. Pero ¿cuál es la buena noticia? Bueno, vamos a ver qué pasa con México. Muchos países, Estados Unidos, Canadá, en Europa, vemos que sus resultados en el tiempo, en el ámbito que queramos verlo, van ascendentes, ¿no? Cómo avanzan las empresas, cómo avanzan los estudios, etcétera. ¿Qué es lo que pasa en países como México? Esto. Ya sea porque cada 6 años anteriormente venía el caos, cada 6 años tenemos otra vez una crisis, lo que estamos viendo ahorita otra vez va para abajo. Entonces, cuando hablamos de administrar el cambio, somos especialistas. Como mexicanos somos especialistas para poderlo trabajar, porque realmente tenemos una historia que nos ayuda. Entonces, probablemente hoy, ese momento que estamos viviendo aquí abajo, nosotros tengamos una capacidad de salir adelante mucho mayor que muchos otros pueblos. Y entonces la realidad del liderazgo mexicano, yo comento, 1, es nuestra rápida capacidad de respuesta por la experiencia que hemos tenido. 2, somos flexibles, nos sabemos adaptar. Y 3, tenemos esa creatividad y esa imaginación para hacer las cosas. Y entonces la pregunta ahora es si la historia se repite en que subimos, bajamos. Y por eso creo que tenemos grandes ventajas como líderes mexicanos. Vamos ahora a pasar a un tema muy interesante que tiene que ver con la naturaleza, que tiene que ver con el estudio de liderazgo en los animales. Igual esto podríamos detallarnos mucho tiempo trabajando, platicando y aprendiendo. Y aquí solo en unos minutos les voy a comentar de casos particulares. Diversas investigaciones han demostrado que estudiando el liderazgo de los animales se aprende sobre el liderazgo de los seres humanos. El liderazgo entre los animales es explicado como el proceso en el cual uno, en este caso el líder, inicia una actividad diferente a lo que el resto del grupo está haciendo y es capaz de lograr y convencer que los demás modifiquen lo que estaban haciendo y realicen la actividad del líder. Y este liderazgo positivo entre los animales se da cuando un animal es seguido por otro sin previa comunicación. Y se da en muchos casos. En diversos estudios se ha observado que cuando un líder hace eso, los demás lo siguen. ¿Y esto qué ocasiona? Estabilidad social, mejor aprovechamiento de los recursos y menor estrés en los animales. Y entre los estudios de liderazgo entre los animales, el liderazgo individual hembra, en este caso las hembras en los animales, normalmente son en su mayoría las que llevan el liderazgo dentro de los animales. Vamos a ver algunos ejemplos. Entre los elefantes, las matriarcas mayores con conocimiento y experiencia son realmente las líderes del grupo que toman estas principales decisiones. En el caso de las orcas, las hembras postreproductoras son las que normalmente van liderando al grupo para buscar alimentos y especialmente cuando estos alimentos son limitados. Y vamos a hablar del caso de los gansos, que cuando hablamos de liderazgo, el tema de los gansos, y por eso es que la presentación está enfocado con esos gansos, observamos temas maravillosos de la naturaleza. Y es un tema real que se ha estudiado durante ya estos últimos años. Primero, los gansos vuelan en una V, aquí lo podemos ver, es una V horizontal, ¿no? Que está acostada, porque aumentan 71% su eficacia. Hacen que la resistencia del aire sea menor y entonces puedan realmente volar mucho más rápido y cansarse menos. 2, cuando un ganso se sale de la formación, siente la resistencia del aire porque está solo volando. Y como no puede volar solo, entonces regresa otra vez a la formación. Nosotros realmente lo que aprendemos de ello es que trabajando en equipo de una manera bien organizada, podemos ser mucho más eficaces.
Y número 2, cuando tratamos de hacerlo solo, pues evidentemente nos cuesta mucho más trabajo y resultados más difíciles. Y es lo que aprendemos de los gansos. 3, cuando vuelan hacen un ruido, graznan. Y al parecer esto es para darse valor, que son las porras que normalmente uno busca, incentivos que uno busca para llegar a los resultados. Siguiente, cuando un ganso sale de la formación, es muy interesante ver cómo, podemos ver videos en internet, al menos 2 salen para acompañarlo, porque si no puede regresar porque está lastimado, esos 2 lo acompañan y no lo dejan solo. Y cuando el ganso que va hasta adelante se cansa, que es una cosa impresionante, realmente lo que vemos es que se traslada al final de la formación y otro ocupa su lugar, y lo que realmente vemos es que el ganso de atrás viene para adelante y este pasa para atrás, y es una cosa espectacular. Vamos a ver por último el tema relacionado a lo que tiene que ver con el liderazgo en estos tiempos difíciles, como los actuales. Y vamos a revisar un caso en particular y luego un video para ir cerrando en los últimos 10 minutos. Muy bien. Hay una película que se llama Sully, la hazaña en el Hudson, donde está basado en hechos actuales que son los siguientes. Leo textualmente. El 15 de enero del 2009, el capitán Chesley Sully Sullenberg y su copiloto Jeff Skiles del vuelo 1549 de US Airways entraron en la historia de la aviación al poco de despegar del aeropuerto de La Guardia rumbo a Charlotte con 155 personas a bordo. El avión atravesó una bandada de gansos canadienses sin que los pilotos pudieran hacer nada para evitarlo. Cada uno de los 2 motores del avión se tragó varios de estos pájaros, lo que hizo que ambos de estos motores se pararan. Con apenas 1000 metros de altura, Sully y Skiles apenas tenían opciones. Lo primero que pensaron fue en volver a La Guardia, al aeropuerto de La Guardia. Pero mientras Skiles intentaba volver a arrancar los motores, Sully se dio cuenta de que jamás lo conseguirían, pues no tenían altura suficiente. Así que en lugar de seguir volando hacia el aeropuerto, lo que les llevaría por encima de Manhattan y casi con toda seguridad estrellarse sobre ese barrio de Nueva York, el capitán Sullenberg tomó la decisión de acuatizar en el río Hudson. Y esos momentos tan difíciles que podemos vivir en la familia, en la escuela, en el trabajo, en cualquier lugar, son momentos para reflexionar. Y vamos a ver un fragmento de qué fue lo que ocurrió en ese caso en particular. Load the link, return to LaGuardia, now with an added 35-second delay in response time. Bergs. Okay, I saw him. Right. 35 seconds. Time's up. Here we go. Light path vector. Going for 1-3. Okay. Activating confirm. Okay. You are confirmed. Okay, ready right for the airport. Caution, obstacle. Caution, obstacle. We're about 7 miles from the runway. Caution, obstacle. Terrain, terrain. Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. Too low, terrain. Too low, terrain. Extra speed. Too low, flaps. terrain. Too low, terrain. No, leave the flaps. Too low, terrain. Too low, terrain. Too low, terrain. Too low, terrain. 50, 40, 30, 20. Este es justamente cuando se hace el simulacro y se ve que ni siquiera una computadora, si no hubiera considerado el tiempo que se requiere para tomar una decisión, hubiera ocurrido. Ahora veamos qué fue lo que realmente el líder comenta para haber hecho lo que hizo. 50, 40.
Added 35-second delay in response time. Lo que realmente ocurre por temas de tiempo es que este capitán que se encuentra en una situación muy complicada realmente necesita considerar el factor humano. El factor humano en las decisiones es lo que hace la diferencia entre lo que puede hacer una computadora que se le dé una instrucción precisa y no. Y hay un libro muy interesante que se llama El efecto estrés de Henry Thompson, donde realmente se estudia que el liderazgo que se requiere en estos momentos difíciles es a través de la experiencia y el análisis que las personas tienen después de haber experimentado un liderazgo durante un largo periodo de tiempo. Y aquí les comento las lecciones principales. La primera, un buen líder toma buenas decisiones durante momentos difíciles. Y tal vez ustedes en estos momentos están pasando por esos momentos difíciles y es donde realmente se van a poner a prueba su verdadero liderazgo. 2. El milagro del Hudson no fue únicamente una consecuencia de la buena suerte. Fue el resultado de un gran líder que supo tomar buenas decisiones que había en malas condiciones. Y por último, el verdadero liderazgo en estos momentos de estrés es saber tomar buenas decisiones en momentos de estrés, y estas decisiones deben de ser tanto intuitivas y racionales. Y obviamente liderar, como ya vimos, puede ser una tarea muy estresante. En conclusión, entonces, realmente lo que vemos es que el liderazgo, ¿qué requiere? Número 1, requiere tener una gran visión que realmente vaya llevando este equipo para que haya un liderazgo efectivo. 2, se requiere un trabajo en equipo donde hablemos de nosotros y no únicamente del tema individual. 3, se requiere que haya un equipo de trabajo, capital humano, donde realmente podamos aprovechar, como veíamos al principio, sus diferencias y sus competencias. Y número 4, que realmente busquemos influir en estas personas para alcanzar los objetivos. Para finalizar, esta cita de uno de los grandes gurús de liderazgo que es Warren Bennis, el cual falleció hace ya algunos años. Me tocó conocerlo en una plática que dio también en Estados Unidos y dice así: el mito en materia de liderazgo más peligroso es que los líderes nacen, que hay un factor genético de liderazgo. Este mito afirma que la gente simplemente tiene cualidades carismáticas o no. Eso es una tontería, dice Warren Bennis. En realidad, lo opuesto es lo cierto. Los líderes se crean y no nacen. Y bueno, pues con base en esto, les dejo esta reflexión final, en donde espero que a través de este recorrido rápido sobre una introducción de lo que es el liderazgo, les hemos dado ya las herramientas. Ahora, como dice aquí este dibujo muy simpático, depende de ti utilizarlas. Pues con eso, muchas gracias. Ahí les dejo mis datos para cualquier duda que tengan y ojalá pronto nos veamos en las siguientes sesiones de liderazgo. Muchas gracias. Muchas gracias, Aarón. ¿Quieres, esperamos un minutito a que la gente que está en Facebook nos pueda escribir algunas preguntas? Tenemos un comentario de Ileana Schmelnik. Dice que una gran lección, grandes e importantes reflexiones. Muchas gracias. Me preguntan también por aquí si cualquiera puede ser un líder. Sin duda alguna sí. Como explicamos durante la presentación, hay cualidades que uno puede tener de manera innata cuando uno nace y pueden ser temas de carisma, temas de relacionamiento, pero cualquiera puede ser un gran líder. Sin duda alguna hay que trabajarlo. Hay que hacer un plan de trabajo de liderazgo para convertirse en un gran líder. Hay que trabajar mucho, hay que entender los conceptos, hay que entender al equipo de trabajo, hay que saber que cada uno tiene formas muy distintas con las cuales aprende y recibe esta información y este vínculo. Entonces, si entendemos las metodologías, si trabajamos fuerte para ello, sin duda alguna, cualquiera puede convertirse en un gran líder. Aaron, nos preguntan si se puede hacer niños líderes. Sí, claro que sí. Hay muchos modelos. Justamente mañana me toca dar una sesión de liderazgo a un equipo de una escuela
en preparatoria. 100% sí, el liderazgo no tiene edad. El liderazgo es un tema que se va aprendiendo, se va generando y se va haciendo. Tenemos líderes desde personas muy pequeñas, niños muy pequeños, hasta mayores. Entonces, sin duda alguna, claro que tenemos líderes y podemos formar mejores líderes desde nuestros niños, ¿no? Uno de los grandes autores de liderazgo, Stephen Covey, cuando crea los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, crea inclusive, ¿no? este libro, ¿no? Que es el de líder interior, el de líder en mí, donde algunas escuelas en México y a nivel mundial lo están trabajando justamente para generar estos 7 hábitos en los niños. Y así como esta metodología hay muchas, hay muchísimas. El tema principal cuando hablamos de niños es entender el rol de este maestro o este director con los jóvenes y con los niños. Realmente nos topamos luego muchas veces con maestros o con líderes que creemos que por la jerarquía que jugamos o el rol que jugamos ya somos líderes. Y eso no es cierto. Realmente tenemos que entender en qué posición está la otra persona, en este caso el alumno, cómo aprende, cómo recibe la información, de qué manera la puede procesar, cómo nos vinculamos con él. Si todos los elementos que vimos de la visión, de las herramientas, de las competencias, y todo está claro. Ahora que estamos viviendo en un momento de enseñar vía virtual, yo menciono que no es un aprendizaje virtual o en línea el que estamos experimentando en las escuelas, es un aprendizaje emergente. ¿Por qué? Porque nadie aprendió a hacerlo, no se le enseñó al maestro cómo hacerlo, no se le dijo al alumno que esto iba a venir y cuáles eran los elementos que lo conformaban, ni a los padres de familia. Entonces estamos viviendo un momento en el cual, como mencionaba yo, el tema del efecto del estrés, ahí vamos a demostrar verdaderamente los verdaderos líderes como maestros, líderes educativos, empresarios, padres de familia, si realmente somos buenos líderes o grandes líderes, ¿a través de qué? De entender, escuchar, vincular. Y entonces el liderazgo hay muchísimo que estudiar. Al día de hoy el liderazgo apenas está evolucionando. Si nosotros nos metemos en Google y buscamos la palabra líder o liderazgo, vamos a encontrar cientos de miles de definiciones. Estamos en el momento perfecto para subirnos a esa ola. Gracias, Aarón. Nos preguntan también, Anita Feinsod, si un líder puede ser 1 y 4. Ella nos comenta que se identifica con esos 2 puntos. Sí, claro. Lo correcto sería en el primer ejercicio aplicar un examen psicométrico que dura aproximadamente 40 minutos, en donde uno identifique cuál es lo que se le llama su estilo de liderazgo o aprendizaje dominante, y luego tenemos el estilo de liderazgo antagónico. Y entonces normalmente del 1 el antagónico es el 3, del 2 el 4, como lo explicaba. Y siempre tenemos nuestro segundo estilo de liderazgo. Quiere decir, no existe el que yo solo sea 1, no. Normalmente me identifico con 1 mayoritariamente, luego tengo una similitud con un segundo y tengo un antagónico. ¿Cuál es realmente la maravilla del liderazgo? El poder entender cómo aprendo y cómo soy. Y entonces poco a poco en la vida uno se va moviendo hacia el lado opuesto. La doctora Bernice McCarthy, que su esposo falleció hace ya alrededor de 20 años, comentó cuando hizo en su investigación de tesis esta metodología que de manera muy curiosa encontró que si uno desde joven era un número 1, normalmente se iba moviendo al antagónico. Y eso nos pasa en la vida cotidiana todos los días. Normalmente si yo me caso, estoy muy cerca de una persona que tiene una cualidad y yo la otra, normalmente nos vamos cruzando. Si a mí me gustaba ser una persona muy sedentaria en mi casa, de repente ya me va gustando más salir. Y si me gustaba mucho salir, ahora me gusta más quedarme en mi casa. Esa es la realidad de la vida. Y lo mismo pasa en el liderazgo. Normalmente en la madurez de la vida uno empieza a entender lo que va pasando del otro lado. Y por eso lo que la doctora nos dice es, tenemos que esforzarnos en estirarnos al otro lado. Entonces la respuesta es claro que sí. Puedes tener un estilo predominante y uno secundario. Y repito, estos fueron ejemplos generales por el tiempo, pero se puede hacer una prueba psicométrica donde realmente uno identifique en dónde está, porque inclusive esto va relacionado a los hemisferios cerebrales. Pero claro que los estilos son fundamentales y puede haber más de uno en el aprendizaje y en el liderazgo. Gracias, Aarón. Tenemos otra pregunta. Dice,
¿Se puede cambiar el tipo de liderazgo? ¿Hay algún tipo de líder afín a cada área del conocimiento? Por ejemplo, un creativo, 4 para el marketing, etcétera. Normalmente la respuesta es sí. Yo cuando estudié mi doctorado justo en liderazgo empresarial y educativo, como les compartí al principio, hay mucho que estudiar y hay mucho que aprender y hay mucho que ejercitar en el tema del liderazgo. Entonces, el liderazgo evidentemente se va moviendo y se va cambiando. Si nosotros recordamos lo que pasaba hace 30, 40 años, había un liderazgo directivo. Normalmente lo vemos tal vez más de 40, 50 años, el maestro decía qué hacer, el padre o madre decía qué hacer y los demás debíamos de seguirlo. Hoy día lo que está bastante trabajado y digamos de moda es el liderazgo transformacional, donde tengo yo que irme adaptando, ¿no?, a las circunstancias. Tengo que adaptarme a mi equipo de trabajo, pero no perder cuál es mi visión y el punto al que yo quiero llegar. Si yo no tengo esa visión, no puedo lograr esa transformación y el cambio que estoy buscando. Por eso dicen que el verdadero liderazgo es aquel que tiene que ir rompiendo cosas para poder llegar a ese resultado final. Y el tema es que esta ruptura no sea de tajo y no sea por un tema de organigrama. Entonces, evidentemente sí, yo voy cambiando y voy modulando, pero siempre y cuando entienda yo en cuál me siento más cómodo. Porque si no, me estaría yo engañando. En otras palabras, si un día me ponen a hacer un trabajo de mercadotecnia y yo no soy 3 y no me siento cómodo con la práctica y me siento mucho más cómodo trabajando en un escritorio, aprendiendo o estudiando si yo fuera un abogado, o me siento más cómodo relacionándome con la gente, pues claro que me puedo adaptar, pero no es mi estilo natural. Entonces la respuesta es claro que se puede, hay que trabajarlo, pero por eso lo importante cuando uno está en un rol de liderazgo es hacerse de un equipo que sin duda alguna cada uno de ellos sea mejor que uno. Y entonces es probable que no importa cuál sea mi mayor estilo que predomina, tenga yo en mi equipo 1, 2, 3 y 4 y entienda yo que ellos son mejores que yo en lo que hacen y entonces logramos el resultado. Una problemática muy grande que tenemos en muchos grupos y equipos es que el de arriba se cree que es mejor que los de abajo por temas de organigrama y no es así, al contrario. Como decía yo en el libro del maestro, al final de cuentas en la orquesta, el director de orquesta no es mejor tocando el violín, ni mejor tocando el cello, ni mucho menos. Es el mejor director. Y eso es lo que nos hace falta aprender en el tema de los equipos. Creemos que el líder es el que mejor sabe y el que debe de responder a todas las preguntas y hacerse cargo y responsable. Perfecto, Aaron, muchísimas gracias. Pues por el momento no tenemos más comentarios. Este video va a estar disponible en el canal de YouTube y en la página de Facebook de la KEILE para quien lo quiera ver más adelante. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a todos y buenas noches.